Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta de helado, pero no es uno de los miles de helados que puedes encontrar hoy en día en internet o en YouTube. Es una receta totalmente diferente, muy fácil de preparar y sobre todo que es deliciosa. Nara vio la receta de una instagramer muy conocida que es Laura López Mon y la verdad es que se enamoró de la receta. La probamos en casa y os aseguro que es una receta que funciona, como todas sus recetas. Es muy fácil de preparar porque requiere muy pocos ingredientes. Además, a diferencia de otras recetas, no lleva huevo. Además, podemos modificarla a nuestro gusto si tienes problemas de intolerancia a la lactosa o si eres vegano, etc. Te voy a enseñar además cómo preparar tu propio molde para helado al corte o sándwich de helado. Te enseño cómo hacerlo con heladera y sin heladera. Vamos, una receta súper fácil y sobre todo, como has podido ver al principio, la presentación es maravillosa, ya que la decoración de las galletas del sándwich o corte de helado es simplemente espectacular. Así que no me entretengo más y ¡vamos con los ingredientes! Espera, que se me olvidaba, qué cabeza la mía. Uno de los ingredientes fundamentales de esta receta es la crema de cacao y avellanas, conocida como nocilla o Nutella. Sé que en algunos países no la encontráis o es demasiado cara. Bueno, no te preocupes, ya que Laura tiene una receta fantástica para prepararla en casa. Así que en la página web, en nuestra página web recetasquefuncionan.com, te dejo el link de su receta. Y sobre todo, no dejes de visitar su cuenta de Instagram. Este verano está haciendo unos helados Magnum que son una auténtica pasada. Y ahora sí, ¡vamos con los ingredientes! Aquí tienes el listado de ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta. Como siempre, los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y como molde de nuestro helado vamos a utilizar un brick de leche. Vas a ver ¡qué fácil! Y para darle sabor a nuestro helado de 2 sabores de chocolate vamos a utilizar nocilla de 2 sabores. Y comenzamos ya con la elaboración de la receta, que como te decía al principio es muy sencilla. En un recipiente amplio ponemos el almidón de maíz, es decir, la maicena de toda la vida, y añadimos la leche a temperatura ambiente. Y con la ayuda de unas varillas mezclamos hasta que esté todo bien disuelto. Y ahora vamos al fuego. En una cacerola amplia ponemos la nata de cocinar. Si quieres puedes utilizar también leche evaporada en sustitución. Le ponemos el azúcar y tenemos que tener una potencia de fuego media alta. Y con la ayuda de unas varillas tenemos que estar removiendo constantemente, con fuerza, para que le salga una buena cantidad de espuma en la superficie y para que evitemos que se nos agarre el líquido. Como has visto, le he añadido ya, cuando ha empezado a calentarse, la mezcla que hemos hecho anteriormente de leche y maicena. ¿Ves la espuma? Bueno, sigue moviendo y batiendo con fuerza. Vas a ver cómo cuando empiece a espesar se quitará toda la espuma. Baja el fuego porque ya prácticamente lo tenemos listo. Y en unos 5 o 10 minutos, dependiendo de tu cocina, ya estará la crema bien espesa. ¿Has visto qué fácil y qué rápido? Bueno, pues el siguiente paso es todavía más fácil. Lo que vamos a hacer es dividir esta mezcla que está súper cremosa en 2 partes. Si dispones de báscula, pues las pesas y así lo pones exactamente igual. ¿Que no? Bueno, pues puedes utilizar una jarra y utilizar exactamente la mitad de una crema a la otra. ¿Por qué? Muy fácil, porque una vez que tengamos dividida la crema, le vamos a añadir el saborizante, el sabor a chocolate bien rico. Y para ello utilizaremos la nocilla de 2 sabores, la parte blanca y la parte de chocolate. No te preocupes si en la parte blanca le cae un poquito de chocolate, es normal, es bastante difícil dividirlo. Y ahora lo que hacemos simplemente es, una vez que hemos dividido en un lado la parte de chocolate más oscura y la parte blanca, removeremos o mezclaremos completamente. Pero eso sí, aprovecha bien todo el bote para que no quede nada de chocolate y le podamos dar un sabor fantástico a nuestro helado. La crema de cacao y avellanas que estoy utilizando es sin aceite de palma y con 0% de azúcares añadidos, así que es todavía más saludable. Y como ves, con la ayuda de unas varillas vamos mezclando bien hasta que tengamos el chocolate bien integrado a la mezcla de helado.
Y listo, ya solamente nos queda tapar con papel film y enfriar. Como te decía al principio del vídeo, te voy a enseñar a hacer el helado tanto con heladera como sin ella. Así que mientras una de las partes se enfría en el congelador unos 20 a 30 minutos, me quedo con esta parte y esta te voy a enseñar cómo hacerlo en heladera. Y sobre todo te voy a explicar qué es lo que ocurre en la heladera para que entiendas bien el proceso. Como ves, ponemos nuestra mezcla de helado dentro de la máquina. La máquina, cuando la encendamos, se va a enfriar. Todas las paredes estarán bien frías y con la ayuda de una varilla irá moviendo lentamente. En el proceso de elaboración del helado con la heladera, que serán 20 minutos aproximadamente, la crema se semimontará o batirá. Y como ves, cambia completamente de color. Pero la textura sigue siendo cremosa, no ha quedado totalmente sólida. Este paso es muy importante porque si no, no lo podremos extender completamente en el molde. Que como te decía al principio, vamos a utilizar como molde un cartón bien limpio de leche. Y como ves, como tenemos nuestra mezcla bien cremosa y muy fría, la vamos metiendo poco a poco dentro del molde, que simplemente hemos abierto un poco la parte superior. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos prácticamente preparada la primera parte del helado. No te pierdas la segunda parte porque la vamos a hacer sin heladera y vas a ver qué fácil. Cuando ya hayas rellenado completamente, llevamos nuestra mezcla de helado al congelador. Y ahora, fíjate cómo hemos puesto hielo. Tenemos en la base una buena cantidad de hielo y tenemos el helado bien frío porque lo hemos sacado del congelador. Y con la ayuda de unas varillas vamos mezclando bien y en unos 20 minutos aproximadamente vamos introduciendo el frío dentro de nuestra crema de helado y no cristalizará. Y seguiremos teniendo el helado bien cremoso. Y una vez listo, vas a ver cómo la textura será exactamente igual que la que teníamos antes con la heladera, pero tenemos una mezcla bien cremosa y bien fría. La otra parte, como ya se ha enfriado bien en el congelador, se ha quedado más sólida y podemos añadir la siguiente mezcla. Fíjate qué cremosa ha quedado. Y sin necesidad de utilizar heladera. Así que ya sabes, es súper fácil de preparar. Y ahora ya lo único que vamos haciendo es añadiendo nuestra mezcla al molde. Lo vamos moviendo y vamos acomodando todo completamente para que quede perfectamente cuadrado. Y una vez listo, removemos bien y taparemos. Y para evitar que se nos deforme el cartón, porque como estamos utilizando simplemente un cartón de leche, vamos a ponerle un poquito de fiso o precinto para que mantenga la forma. Y ahora al congelador, un mínimo de 6 horas. Y ahora te quiero mostrar la sugerencia de presentación. A mí personalmente me ha encantado el tunear las galletas típicas del helado para que queden más ricas y más vistosas. Lo único que he hecho es derretir chocolate para fundir y he picado ligeramente unas avellanas. Puedes utilizar el fruto seco que más te guste, almendras, nueces o incluso cacahuetes. Y como ves, simplemente vamos bañando nuestras galletas de helado en el chocolate y a continuación, antes de que se endurezca, le ponemos el fruto seco. Y evidentemente repetiremos el mismo paso con cada una de las galletas. De esta forma sorprenderemos muchísimo a nuestros invitados cuando presentemos el helado al corte de postre, y puedes ayudarte de los peques de la casa para que te ayuden a hacer este proceso. Se lo van a pasar genial y seguro que el helado lo van a disfrutar muchísimo más. Y cuando ya tengas todas las galletas listas, introdúcelas unos minutos en la nevera para que se endurezcan completamente. Y ya estamos listos para presentar nuestro maravilloso helado de 2 chocolates al corte. Como puedes ver, con la ayuda de una tijera o de un cuchillo, vamos cortando las esquinas para que podamos abrir completamente el helado, que tiene la forma perfecta. Y de esta forma tan sencilla no hemos necesitado utilizar ningún molde especial. Y cuando ya lo tengas listo, preséntalo en un plato bien bonito. Una recomendación, es importante a la hora de cortarlo que dejes el helado unos 10 minutos fuera antes, para poderlo cortar más fácilmente. Y ahora fíjate lo bien que quedan nuestras galletas tuneadas con el chocolate y el fruto seco. Quedan espectaculares y el helado está súper cremoso y con un sabor fantástico.
Y como te decía al principio del vídeo, esta receta tiene muchísimas posibilidades. Yo le he querido añadir nata, pero puedes hacerlo perfectamente con leche. Leche normal, leche sin lactosa, incluso con bebida vegetal, leche de coco, con lo que prefieras. Te va a quedar súper cremoso y maravillosamente rico. También podrías utilizar sin ningún problema un edulcorante en polvo en lugar de azúcar. Vamos, las posibilidades son infinitas y el disfrute de este maravilloso helado está asegurado. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan. Pero vamos a ver, suscríbete para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos todas las semanas. Y acuérdate de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.